¿Con qué finalidad? Básicamente, pues garantizar la productividad, ¿no?, de estos servicios, su sostenibilidad en el tiempo, y la corona reconoció a las tierras comunes de estos pueblos mediante títulos de propiedad. Ahí aparece bueno, la propiedad privada, ¿no? Esta institución, pues, que fue traída, ¿no? Y que a la fecha pretende regular las comunidades campesinas bajo esta institución, que está hecho con otra lógica, con otra cosmovisión, con otra tradición, muy distinta a la lógica de las comunidades campesinas, que tienen otra forma de ver a sus tierras comunales, ¿no? ¿Qué más? Todo ello va a ser un antecedente para, ¿no?, para la comuna de indios sobre territorios delimitados, reconocidos y protegidos por la colonia, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnología. Es decir, es decir, vamos a ver pues que en alguna medida se respetó, ¿no?, algunos derechos, como el tema de sus autoridades, sus costumbres, sus prácticas y tecnología, ¿no? Y ello obviamente a lo largo del proceso histórico pues ha ido cambiando, ha ido adoptando nuevas, ¿no?, nuevas formas, también nuevas tradiciones, y a lo que a la actualidad pues vamos a ver un tema de sincretismo cultural, ¿no? Entonces ahí está el resumen: siglo XIII al siglo XIV existían ayllus, en el siglo XVI se crea la reducción de indios, ¿no?, que es una reforma de la expansión colonial del proceso del virreinato, básicamente las reformas de Toledo, que lo que hicieron es profundizar el proceso de la expansión y de la invasión, ¿no? En el siglo XX, por primera vez, ¿no?, después de 100 años, va a haber un reconocimiento estatal de las comunidades indígenas. Es decir, en la Constitución de 1920 y el gobierno de Leguía, por primera vez en la historia republicana, van a reconocer a las comunidades campesinas a nivel constitucional. Y no solo nos van a reconocer su existencia legal, sino también su personería jurídica y también el reconocimiento de su propiedad, ¿no?, como imprescriptible, inalienable e inembargable. Y a partir de ese contexto es que se va a dar también un gran proceso de inscripción de comunidades campesinas. Incluso había una institución encargada de inscribir a las comunidades campesinas. Vamos a ver que ese año, desde el 1920 hasta los años 50, es la etapa donde más se han reconocido formalmente, ¿no?, a las comunidades indígenas, como así se les denominaba. Y resulta que posteriormente, cuando supuestamente hemos afianzado nuestro proceso, nuestras instituciones, nuestra democracia, es donde menos se han reconocido, titulado e inscrito en registros públicos comunidades campesinas. Una gran contradicción. Bueno, habría que preguntarnos a qué se debe esa contradicción y cuáles son las causas de ella, ¿no? Luego vamos a entrar, pues, en 1970 al gobierno militar, ¿no?, que cambió, pues, la denominación de comunidades indígenas por comunidades campesinas y posteriormente creó una segunda denominación de comunidades nativas, ¿no? Un proceso histórico, sobre todo, pues, que tuvo que ver con el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Y también implicó la extinción de una forma de propiedad como eran las haciendas, ¿no? Y que estas, pues, básicamente habían hecho, sobre todo, y arrinconado a las comunidades campesinas. Y en 1980, 1920 vamos a ver pues también otro proceso bastante crítico para nuestras comunidades campesinas, ¿no? Producto de la violencia interna, producto de la falta de oportunidades y políticas públicas de desarrollo que vayan enfocadas a las comunidades campesinas, va a generar pues un gran proceso de migración del campo a la ciudad, ¿no? En gran medida, ¿no?, que va a generar también otros procesos, ¿no?, otros escenarios también, que vamos a ver pues que miembros integrantes de las comunidades campesinas no solo están actualmente en comunidades campesinas, sino también sus descendientes están en las ciudades, en los centros poblados, en las zonas ribereñas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Si no, continúo. ¿Me comentan, por favor? ¿Tenemos nada? ¿Algo? Ya, continuamos. Comunidades campesinas en la República.
Este es otro contexto que hay que explicar también, importantísimo, ¿no? Miren, en el contexto de la independencia, recordemos que básicamente fue una independencia pues política más no económica, promovida por una clase, en este caso ¿no? social, clase económica, que son los criollos, ¿no? Y financiada internacionalmente, vamos a ver pues que quienes jugaron un rol protagónico e importante fueron las comunidades campesinas. Pero tan contradictoria es la situación que pese a haber jugado un rol protagónico, ¿no? Y haberse promovido, pues, la emancipación, la creación de este Estado moderno, como actualmente lo conocemos, ¿no? Inspirado, pues, en las revoluciones liberales francesas, inglesas y norteamericanas, donde proponían, pues, y planteaban, ¿no? Que todos eran iguales ante la ley y nadie podía estar por encima de la ley, ¿no? En ese contexto, vamos a ver, pues, que estas teorías clásicas del Estado, las teorías del Estado, no tomaron en cuenta a las poblaciones originarias, a los descendientes de poblaciones originarias, ¿no? Es decir, las comunidades campesinas en la construcción de ese proceso histórico, ¿no? Social, político, de la construcción del Estado, a nivel práctico y teórico, no tuvieron ningún grado de participación. Es decir, también esta noción clásica de teoría del Estado no tomó en cuenta desde el punto de vista tampoco doctrinario a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. En consecuencia, vamos a ver pues que ese punto también se tiene que cuestionar y a partir de un cuestionamiento se tiene que plantear un replanteamiento de la noción clásica de Estado, en el cual no toma como actores, ¿no? importantes a las poblaciones indígenas y en este caso en el Perú a las comunidades campesinas. ¿No? No tuvieron. Más aún cuando es en el proceso de la independencia, el 90% de la población era población originaria, o sea, población descendiente de comunidades indígenas, ¿no? Perdón, de pueblos indígenas, pueblos originarios. Es decir, era una, mayoritariamente era la población descendiente de poblaciones originarias, pero no tenía ningún grado de participación, ¿no? En las decisiones, en la toma de decisiones, en los espacios de representación, no había. Y hasta la fecha, ¿no? No hay. Se ha hablado de un proceso de reforma política donde no hay participación, pues se habla de cuota de género, que yo creo que está muy bien, y otros aspectos, cuota, ¿no? De la reforma, pero no se habla de representación directa, por ejemplo, de comunidades campesinas nativas o afrodescendientes. No hay. Como sí hay en otros países, ¿no? En otras legislaciones donde también hay población o descendientes de poblaciones originarias. Ese es un tema también que hay que cuestionar al actual contexto de la reforma política, ¿no? Entonces, dentro de ello vamos a ver, pues, que la constitución de las comunidades, como actualmente las conocemos comunidades campesinas, tiene su origen en la reducción de ¿no? misionales establecidas durante la colonia, que consistieron en la agrupación de pueblos de ayllus dispersos. En 1821, San Martín eliminó el tributo indígena y servicio forzoso. Y en 1824 Bolívar decretó la parcelación de las tierras de la comuna de indios, ¿no? Y obviamente dentro de ello pues estaba la visión también de individualizar la propiedad comunal, ¿no? Entre sus miembros varones, propietarios agricultores con la capacidad de vender, transferir, ¿no? En 1826 Bolívar, bueno, quita el tema de los tributos, pero es restablecido posteriormente. ¿Y por qué es restablecido? Básicamente por un tema concreto, ¿no? Había surgido un nuevo Estado y este nuevo Estado necesitaba, había una burocracia y necesitábamos sostener a esa burocracia, necesitábamos mantenerla. Y mayoritariamente, pues en la colonia quien mantenía era las poblaciones indígenas, ¿no? En consecuencia, restablecen el tributo indígena llamado contribución indígena y era la tasa más alta cobrada a indígenas en comuna.
Luego vamos a ver pues que en 1850, ¿no? Se establece el servicio forzoso del indígena restablecido llamado pongaje. Pero también vamos a ver, antes de entrar a 1920, que en esos contextos el Estado encontró formas más seguras de generar ingresos. Y esas formas más seguras era pues el tema del guano, el salitre, etcétera, ¿no? Y otros recursos naturales, ¿no? Que se encontraron en ese contexto, ¿no? Y eso generó también que ya no se le eximiese de cobrar a ¿no? El tributo indígena, es decir, se dejó sin efecto. ¿Por qué? Porque el Estado había conseguido otras formas más seguras de poder generar ingresos, como eran pues el guano, el salite, etc. ¿no? Posteriormente, en 1920, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Hay unas, vamos a ver pues todas unas corrientes indigenistas también, ¿no? En 1920, posteriormente también en la selva, pues hay una gran indigenista como Dora Mayer y otros tantos, ¿no? Que empiezan a plantear el tema de las, del indígena, ¿no? A nivel, pues, doctrinario y plantearse también. La Constitución del Perú en 1920, como ya lo había mencionado, reconoció, pues, a nivel constitucional su existencia legal, su personería jurídica y el derecho, pues, a sus tierras comunales. Comunidades indígenas con derecho a la propiedad colectiva, ¿no? Proceso de titulación colectiva de tierras empieza a darse en este contexto, masivamente. Y en esos años es donde más se ha titulado. Y vamos a ver pues que muchas comunidades incluso tienen títulos de aquellos años, ¿no? Y en 1935 a 1992 el Ministerio de Trabajo crea una Dirección General de Asuntos Indígenas. Luego va a ser cambiado, pues, ¿no? Va a ser cambiado a Dirección de Comunidades Campesinas y Nativas del Ministerio de Trabajo, y luego eso va a pasar al Ministerio de Agricultura, ¿no? Que va a ser el ente rector de la inscripción y titulación de comunidades y también relacionados a la resolución de conflictos. Entonces, ese es un primer aspecto a tener en cuenta de repente en el primer centenario de la República y un poquito más que hemos avanzado, ¿no? Eh, sobre nuestras comunidades campesinas. ¿Qué más vamos a tener acá? Por ejemplo, miren, en 1969, el gobierno de Velasco declaró cambio de nombre de comunidad indígena a comunidad campesina. Entonces, ahí vamos a detenernos y explicar un poquito, ¿no? En ese sentido, vamos a encontrar pues que la comunidad campesina es una categoría jurídica, es una institución jurídica, ¿no? Que fue creada en el gobierno militar. Y posteriormente es creada una segunda denominación, una segunda categoría jurídica, como son las comunidades nativas, ¿no? Nueva ley reconoció segundo tipo de comunidad indígena, la cual denominó comunidad nativa. Es decir, cambiaron de nombre, ¿no? En la época de la colonia también nos cambiaron de nombre, en la época de la Reforma de Toledo también nos cambiaron de nombre. Entonces vamos viendo que en todo el proceso histórico hay distintas denominaciones para las comunidades campesinas, como actualmente las conocemos. En 1979 a 1993 vamos a encontrar pues dos aspectos importantes a nivel normativo, jurídico, que son las constituciones tanto del 79 como la del 93, ¿no? Que básicamente estas constituciones, a comparación de la anterior constitución de 1920, debilitan el régimen de tenencia comunal, recortando las garantías de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, que son, pues, en términos sencillos podríamos decir que son candados que permiten proteger la propiedad comunal, proteger la cosmovisión, las formas, o sea, la relación que se da pues en una comunidad, ¿no? Y a partir de ahí, de esa relación, se van a derivar también pues derechos colectivos, ¿no? Eh, valor político, histórico, con su medio ambiente, con sus recursos naturales. Entonces, estas dos constituciones van a debilitar sobre todo el régimen, ¿no? De la propiedad comunal. Pero sobremanera la constitución del 93, ¿no? Que es la que está vigente actualmente, pero también traemos a colación la Constitución del 79, porque en el contexto de la vigencia de la Constitución
Constitución del 79, se promulgaron la Ley de Comunidades Campesinas, la 24656, el reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas y también la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal, la 24657. Es decir, 3 marcos normativos importantes que están vigentes en la actualidad fueron promulgados cuando estaba vigente la Constitución del 79. En ese sentido, también podríamos decir que ese marco o esos 3 marcos normativos se elaboraron a la luz, ¿no? Y en el mismo norte que la Constitución del 79, y no al actual texto constitucional. Entonces, eso es un punto que hay que resaltar también y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Posteriormente, en 1989, a nivel internacional, ¿no? Se aprobó el convenio 169 de la OIT. ¿Qué es el convenio 169 de la OIT? Es un tratado internacional de derechos humanos, ¿no? Donde se va a proteger derechos colectivos. Es decir, este tratado internacional se va a convertir en un instrumento jurídico importante que va a proteger derechos colectivos y va a exigir a los estados que han ratificado el convenio, ¿no?, implementar políticas normativas que vayan en ese camino. Es decir, en los estados que han ratificado, como el Perú, se obligan a una serie de compromisos internacionales, ¿no?, obligatorios, más aún cuando el artículo 56 de la Constitución Política del Perú establece y contempla que los tratados internacionales de derechos humanos tienen naturaleza y rango constitucional. ¿Estamos? Entonces, se va a convertir en un principal instrumento jurídico para los pueblos indígenas. Ahora, hay que hacer un paréntesis en este punto. Este convenio, cuando se aprueba, no habla de comunidades campesinas, habla de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué son los pueblos indígenas? Bueno, eso está para la segunda parte, vamos a explicar, pero ya les voy aclarando y también les advierto eso, ¿no? Que en este convenio internacional se habla de pueblos indígenas, ¿no? Y si hacemos una mirada también regional, vamos a ver pues Ecuador, Colombia y otros países hablan de pueblos indígenas, ¿no? Bueno, nuestra legislación también en 1920 hablaba de comunidades indígenas. Y recién pues en el 69 se cambia estas denominaciones, que son categorías jurídicas, esta categoría jurídica de comunidades campesinas, que es una categoría más restrictiva, ¿no? Pequeña. En cambio, la categoría de pueblos indígenas es una categoría no solo jurídica, sino también política, ¿no? Dos, el concepto, la categoría de pueblos, es una categoría, pues es una institución del derecho internacional, que normalmente se les asiste ¿a quién? A los estados, ¿no? Entonces, ¿y por qué se les denomina así? Bueno, la explicación está más adelante, pero ahí vamos a dejarlo esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a encontrar pues que a lo largo y ancho del mundo no solo hay denominación de pueblos indígenas, que dicho sea de paso, este término indígena es un término también de la época virreinal, ¿no?, que se confunde erróneamente con el concepto de indio, que son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Pero que el convenio utiliza y trae a la actualidad esta denominación de pueblo indígena o indígena en un sentido positivo. ¿Estamos? ¿No? Pero también vamos a encontrar pues que hay indígenas, hay originarios, autóctonos, oriundos, distintas denominaciones, ¿no? Es decir, también existe el principio de la autoidentificación y la autodefinición. Es decir, cada pueblo determina pues cómo se quiere denominar. En el Perú pues vamos a encontrar, dentro de pueblos indígenas vamos a encontrar pues quechuas, aymaras, cañaris, candoshis, shipibos, etc. Cerca de 50, bueno, no cerca, 55 pueblos indígenas, ¿no? A la fecha, identificados por el Estado. ¿Qué más? En el 2007, la ONU, ¿no?, va a promulgar una importante declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Reconoce derechos colectivos a las tierras y territorios. A nivel internacional, tierras y territorios es uno solo, pero hay que hacer una precisión al respecto también. Tierras
es un concepto, pues una categoría jurídica del privatista, es decir, del derecho civil, muy distinto a territorios, que es una categoría del derecho internacional. ¿Estamos? En consecuencia, hay que hacer esas dos diferenciaciones, pero sin embargo, precisar que a nivel internacional el convenio aclara y establece que tanto tierras y territorios es lo mismo, y cuando se trata de pueblos indígenas, obviamente. Y este concepto de tierras implica el derecho al hábitat, y el derecho al hábitat implica derecho al territorio, a los recursos naturales, forestales, hídricos, etc. Hábitat, todo el medio. Es decir, estos pueblos indígenas no solo tienen derecho a los, ¿no? Como en la comunidad campesina, pues tienen derecho a la propiedad comunal, nada más. No, tienen derecho también a los recursos naturales, al hábitat. En consecuencia, cuando el Estado vaya a implementar algo, tiene que consultar, tiene que hacer participar. Estamos. ¿No? Donde vamos a ver pues que esta declaración también, que seguramente más adelante se va a positivizar y se va a convertir en otro instrumento jurídico importante, ¿no? Consulta previa para los pueblos indígenas, firmado por el Perú el 2008, ¿no? Y en el caso de la OIT, que fue en 1989, el convenio 169 fue firmado por el Perú en 1993 y entró en vigencia en 1995. Es decir, desde 1995 está vigente el convenio 169 de la OIT en el Perú. ¿Qué más? El 2011, es decir, después de 16 años, recién el Estado se acordó de los pueblos indígenas y aprobó pues la ley de consulta previa para los pueblos indígenas y originarios del Perú. Vigencia, bueno, entró en vigencia el 2012, abril del 2012, y posteriormente pues en ese mismo contexto salió el, el reglamento de la ley de consulta previa. En el contexto de la reforma agraria, en 1969, el gobierno de Velasco decretó el cambio de nombre. Bueno, ya esto ya lo hemos dicho también adelante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos a partir de ello resumir? ¿O qué podemos concluir en este caso? Lo siguiente, que estas comunidades campesinas, ¿no? A partir de esta breve explicación histórica, son el nexo histórico con los pueblos que preexistían a la invasión y régimen colonial español. Es decir, son sus descendientes. Asimismo, acá he puesto pues una infografía que es básicamente del INEI, del censo último del 2017, donde vamos a ver pues que en total existen total de comunidades censadas, ¿no? Censadas, ojo, 6.682 comunidades. Departamentos con mayor número de comunidades, 1, 1.352. Cusco, 964 y Ayacucho, 704. ¿No? El 68,9%, ¿no? De esas comunidades habla el quechua con mayor frecuencia. El 64% pertenece a un pueblo indígena u originario. Es decir, el 64%, ¿no? Este es un dato oficial, ojo, que también hay que mirarlo con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese censo también tuvo sus limitaciones, porque, bueno, pues las preguntas eran bastante limitadas, sobre todo referidas, pues, a la condición de pertenecer a alguna población, ¿no? Originaria o indígena. Entonces, ¿qué se ha determinado? Que del total de las comunidades censadas, el 64% ha indicado, ¿no? En ese censo que pertenece a un pueblo indígena o originario, es decir, se siente parte. 5.404 comunidades realizan prácticas tradicionales o ancestrales en la agricultura. 95,2% cuenta con institución educativa, ¿no? De esas, 59,4% tiene educación intercultural bilingüe, es decir, un poquito más de la mitad. Y las demás, mucho por avanzar también en esos temas, ¿no? Actividades principales, ¿no? Agricultura, pecuaria, artesanales, explotación forestal, etcétera, ¿no? 14,1%, no es todos, ¿eh? Es bastante pequeño también, están afiliadas a alguna organización representativa o federación local, regional o nacional.
Y el 11,8% pues cuenta con temas de telefonía pública y otros, ¿no? Otros detalles también que implicaba este censo. Entonces, al respecto, ¿qué podemos decir? Bueno, lo primero, que no hay recuerden que esto se dio en el marco de un censo nacional, entonces no hay un censo específico para comunidades campesinas y nativas. Es decir, no sabemos cuántas comunidades campesinas y nativas a la fecha existen en el Perú. Desde las instituciones privadas, ¿no? ONG, sociedades civiles, etcétera, se ha hecho algunos estudios, ¿no? Y se ha estimado que existen aproximadamente cerca de 10.000 comunidades campesinas, nativas y ribereñas, de las cuales muchas todavía pues están peleando, están exigiendo ser reconocidas, ser tituladas, y otras tantas pues han pasado o tienen ese reconocimiento, pero sin embargo también su proceso de titulación todavía pues se dio en un contexto anterior, donde básicamente la delimitación de su territorio comunal también fue básicamente por, ¿no? En este caso, hitos geográficos, es decir, todavía no tienen titulación con georreferenciación, que es lo que se exige, ¿no? Más aún cuando se necesita proteger la propiedad comunal, ¿no? Frente a terceros, frente a miembros también de una comunidad, etcétera, ¿no? Hasta frente a propio, hasta frente al mismo Estado, que muchas veces va a COFOPRI y quiere titular dentro de una comunidad campesina. Inconcebible, inconstitucional, ¿no? O sea, porque está tentando contra un reconocimiento constitucional de la propiedad comunal. Y muchas veces los condiciona, ¿no? Si es que no se titulan, no tienen servicios básicos, agua, desagües. Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Y con ello también se fomenta la desintegración de la propiedad, ¿no? De la comunidad, obviamente, y también pues de la propiedad comunal, ¿no?